Hola, aquí Clau González en Paradoja Aprendizaje Vivo, con la intención de compartir la experiencia a la luz de las enseñanzas de la verdad divina, una experiencia totalmente basada en el error, a la que celebro haber despertado. Y en este proceso, humildemente, compartir y poner al servicio, sobre todo la importancia, la urgencia que tiene este proceso de alguna forma individual y sobre todo considerando a nivel global y colectivo para poder darnos cuenta, sobre todo emocionalmente, de lo que implica esa interconexión con el universo como almas que está sucediendo constantemente y de la que no somos conscientes. Evidentemente no somos conscientes. Y más allá de que esto implique una suerte de inconsciencia, entre comillas, inocente, de alguna forma hemos elegido, hemos heredado también, a eso apunta este encuentro, la oportunidad de elegir, hemos heredado la respuesta a la decisión tomada en algún momento por la pareja, la primer pareja humana que crea Dios. Entonces, dentro del marco de una secuencia que venía desarrollando un poco con la intención de hacer foco exactamente en el bloqueo emocional, en los bloqueos emocionales que nos impiden una relación con Dios. Y más allá de cualquier cuestión de religiosidad, sino que es en nuestro Creador y somos almas, somos sus hijos e hijas. Y por lo tanto, este famoso em, deseo de felicidad y de plenitud que el mundo vende es absolutamente distorsionado respecto a lo que implica realmente el uso y los beneficios que otorgan la verdadera felicidad y la verdadera dicha. Por eso, en medio de tanta confusión y empezando ya a ver, por ejemplo, estas consecuencias en el entorno, como son en este caso y en este momento está sucediendo con el volcán en la isla de Palma, eh, la verdad es que para nosotros eh, es sumamente valioso poder aportar algo para nosotros, digo, quienes estamos haciendo el camino, así sea desde el margen de error, para contribuir de alguna manera a sembrar esa semilla, esa pulsión que tenemos tan adormecida, porque ya la tenemos en el alma, pero está sumamente adormecida. Disculpe, me quedé un poco dudando con el nombre de la isla, las Islas Canarias, y creo haberlo pronunciado mal, me disculpo. En este momento no tengo acá abierta la página para decirlo correctamente, pero independientemente de esa cuestión, reconocer la interconexión, la relación y responsabilidad intrínseca que tenemos con todos los fenómenos que acontecen en nuestro entorno y que no hacen más que revelar la condición del alma. Por eso es que insisto, independientemente del tiempo que quede, del tiempo disponible, y así me muriera, iba a decir, bueno, pero hiciera la transición mañana, insisto en sembrar este, esta, esta oportunidad constante de darnos cuenta a través de las leyes y los principios de Dios de lo que realmente está sucediendo en el planeta, de lo que realmente está sucediendo en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en los lugares donde habitamos y convivimos. Y bueno, venía a compartir un poco la secuencia que ya viene dentro de fui llegando de a poco en el proceso de construcción de la fachada em, a un micro espacio, o sea, una intersección muy valiosa y la única
que hace posible un procesamiento emocional veraz, que son las relaciones de perdón y arrepentimiento. El perdón y el arrepentimiento, igual que la verdad, digamos en consonancia con la verdad divina, son absolutamente emocionales. Dentro del perdón y el arrepentimiento, o sea, es el sentir lo que crea el perdón, y una vez que el perdón ha acontecido, que implica haber sentido el dolor, atravesado la emoción del dolor que nos hayan causado, en este caso, esas son las relaciones de perdón, automáticamente, por efecto dominó, permite que sea realidad el arrepentimiento. Por eso, a su vez, dentro de ambas relaciones, poner el foco en las relaciones de perdón. Y dentro de esas relaciones de perdón, este proceso de reconocer que podemos estar haciendo un trabajo solos, o sea, con el camino del amor natural, basado en el control y en la autorregulación y esas condiciones muy propias de lo humano en cuanto a la idea de amor. O además de vivir este proceso, pedir, pedir a Dios su intervención, pedir guías, los guías que están asignados a este acompañamiento en el proceso de la autoconciencia y de la autorresponsabilidad, que es lo que vinimos a hacer en este mundo. Y entonces esta oportunidad de recibir amor divino potencia mucho más la experiencia, y además respalda, entre comillas digo, respalda de alguna forma, claro, provee del discernimiento de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Es que es error sería. Entonces, reconocer que no estamos solos, sobre todo que esto no es un camino, pero que sí es personal, que esa es la diferencia, ¿no? No estamos solos en cuanto a que estamos absolutamente sostenidos en este universo, y, y sí en cuanto a lo personal, porque el uso del libre albedrío es competencia, o sea, es de cada alma, ¿no? Cada alma asume el uso en desarmonía o en desarmonía de su voluntad. Por lo tanto, esto implica que cada alma rendirá cuenta de estas decisiones, en las que también puede pecar, no solo por comisión, en las que deliberadamente participa y se involucra, sino por omisión en los casos en los que no participa deliberadamente, pero que sí está vinculado, como yo, por ejemplo, en las circunstancias en las que he empañado, digo, como maestra, por decir, he contribuido al enseñar falsedades, es un ejemplo, ¿no? Al no intervenir para contribuir desde, desde el amor y haber contribuido desde el error, estoy en pecado. Independientemente, reitero, de esta intencionalidad. Pero ¿por qué no? Porque es importante que reconozcamos en qué medida estamos ya dando por hecho determinadas cuestiones, y de esa manera ahorrarnos el proceso de asumir la responsabilidad. Es como no queda otra, o el famoso no pudo ser de otra manera, que exime o exonera de las responsabilidades que debemos asumir uno a uno, y enseñar a su vez a niños y niñas respecto de su uso del libre albedrío y de la forma en que la voluntad, el uso de la voluntad en desarmonía genera dolor y sufrimiento, o el hecho de abrazar la ley les permite disfrutar, gozar de la dicha y la felicidad que tanto supuestamente deseamos. Entonces, todo tiene una historia y digamos, una historia en cuanto a una secuencia, un orden. Y en respecto a la cronología, en cuanto a la creación de la humanidad, la separación de nuestro creador tiene su génesis justamente con la primer pareja. Hice un cuadrito que puede parecer desordenado, pero lo voy a acompañar. En principio, Dios crea la primer pareja humana, y es importante reconocer que la creación implica simplemente el otorgarles el cuerpo físico y espiritual, ya que estas parejas no tienen memoria de su infancia y provienen de una condición álmica de la sexta esfera, o sea que ya eran adultos, por decirlo, cuando fueron creados,
por lo tanto, por eso no tienen memoria, porque directamente no han tenido esa experiencia. Y sí es importante reconocer que la condición álmica de sexta esfera, que es el humano perfecto, que tiene una perfección en amor a nivel humano, por decir, o sea, no divino, aún conserva, al tener el libre albedrío, la oportunidad de usar justamente ese regalo que es el libre albedrío en desarmonía con el amor, porque si no, no sería libre. Y es justamente lo que hicieron. Básicamente, antes de tener hijos, esto está basado en un esbozo que voy a señalar al subir al video debajo. En la descripción yo enlazo el video con la traducción, que lo hace Iván Domingo en unplandivino.net, y enlazo también no solo el video, sino el sitio donde está la transcripción original de este taller. Bueno, antes de tener hijos deciden no tener una relación con Dios. Es decir, más que en sí de no tener una relación con Dios, lo que deciden es ser como Dios. Este, este deseo está en desarmonía, lo hacen basados en el deseo en desarmonía. ¿Y por qué aclara esto? Porque en general nuestras decisiones en desarmonía con el amor, no en general, provienen de nuestras heridas y de estos errores grabados como verdades. Entonces procedemos a usar la voluntad en desarmonía, guiados, gobernados por esas emociones reprimidas. Y entonces, en este caso, al no tener ellos esas heridas por haber ya estado sin las memorias de la infancia, sin ese proceso que sí tenemos nosotros al venir a la Tierra, ellos lo tomaron, esa decisión, usando el libre albedrío, pero sí basando su derecho en desarmonía con la verdad y el amor. Por lo tanto, lo que hacen es, ¿por qué está en desarmonía? Porque en realidad creen no necesitar reglas y determinaciones de Dios. Por lo tanto, no escuchan ni aprenden sobre el amor de Dios. Creen tener suficiente inteligencia y conocimiento. Sobre todo en esta cuestión de la arrogancia, esto es muy propio, no sé si ustedes se dan cuenta que cuando uno está pronunciando, yo lo sentí así, que estamos haciendo exactamente lo mismo en tantos miles y millones de años y sobre todo ahora muy nueva era, ¿no? Esto de la autodependencia o la autosuficiencia como que ahora recobró una fuerza importante. Seguramente los espíritus que acompañan esas heridas y nuestro deseo de no reconocer a Dios ni tener una relación con Él incrementan muchísimo las oportunidades de que ahora reverdezca, florezca y tenga una cierta hegemonía, digamos, es lo que lidera en esta autosuficiencia. Lo veo sobre todo con la tecnología y los avances científicos. Un poco, claro, sí, ya jugando a ser Dios. Entonces, esta circunstancia es la que nos conduce a las dos primeras heridas que tenemos en nuestra relación con Dios, que son la rebelión y la autosuficiencia. Y en este caso, la rebelión sobre todo en cuanto em, al rechazo, o sea, básicamente nuestra relación con la ley, y lo pueden ver también reflejado en las leyes humanas, o sea, en la forma en que legisla la humanidad completa, independientemente de colores y de la idea política, en realidad, e incluso a nivel hogar. A nivel hogar, que podíamos, en un momento creo que lo hemos compartido, ¿no? Que podíamos comprender en qué medida nuestra perspectiva de la ley a nivel hogar es exactamente igual, es desarmoniosa, es arbitraria, es variable, o sea, es fluctuante, varía. En caso, por ejemplo, de un día si estoy de humor, una cosa puede valer, otro día si estoy de mal humor, otra cosa ya no vale. Esas son las primeras experiencias que tienen los niños y niñas con lo que es una ley, con la noción de autoridad, con la idea de respeto, con la idea de responsabilidad. Por lo tanto, ya viene absolutamente
em, sí, distorsionado, basado en el error, y nos alejan mucho más de lo que es la percepción de la verdad, porque ya creemos que todos esos puntos de vista que tenemos son distintas verdades y consideramos incluso que cada uno tiene la me río un poco, pero en realidad no es gracioso, diría mi nieto. Cada uno tiene la oportunidad de validar su opinión como verdadera, que en sí, para mi verdad personal puede ser válido, pero no es la verdad absoluta, o sea, no es la verdad que es una sola y que rige el funcionamiento de todo el universo con un nivel máximo de cohesión y de lógica matemática perfecta, predecible. Entonces, claro, imagínense por eso todo el tiempo que nos llevan los procesos de juicios y de interpelaciones, porque cada uno pone su argumento, muy desgastante, y esto es sumamente simple y sobre todo lo que complejiza mucho más es esta decisión que han tomado Amón y Amán y que nosotros eh, replicamos uno a uno todo el tiempo, 24/7, en todas las decisiones que tomamos. El otro día decía que cuando veía un berrinche de mi nieta pude comprender en un momento, ajá, decían ayer en un video de AJ, en un momento de lucidez pude descubrir que ese berrinche era exactamente el mismo que yo estaba planteándole a Dios de la forma en que yo quería que las cosas se hicieran y cómo luchaba para tener el control de la situación, que era lo que estaba haciendo Francesca, sea uno con 5 años. Y entonces pude comprender, claro, esa resonancia que estaba viviendo, ese rechazo y la ira que me provocaba, poder ver reflejada, porque esta decisión lleva muchísimo dolor. Y justamente el nivel de anestesia que tenemos hace de que no solo hayamos perdido de percibir la pulsión natural de desear conectarnos con nuestro creador, sino que además el hecho de fortalecer, o sea, como alimentar las adicciones para no sentir tampoco ese dolor ni los dolores que surgen como consecuencia por ley de compensación de esa decisión que tomamos. Y estalla el planeta, un poco lo que decía con el volcán hace un rato. Bueno, y en principio esta, esta consecuencia de autosuficiencia y de rebelión que dice, bueno, a ver que anoté yo con la letra al revés, claro, decidimos acá como humanos basarnos en nuestras propias interpretaciones, que es lo que estoy diciendo, por eso hay un Dios y 40.000 religiones, ¿no? En nuestras propias interpretaciones rechazamos la ley eh, y esto queda grabado en el entorno, eso también es fundamental. Esto se establece, así como funcionan, digamos, en forma conjunta todos los factores de un espacio, por hacer alusión a un espacio geográfico, esta emocionalidad también rige y la emoción es energía, entonces está constantemente interviniendo como, o sea, ya el mismo entorno recrea esa predisposición, la anima, la alimenta y sobre todo la potencia en cuanto a oportunidades que tenemos de conservar ese estado, que es la tendencia que desde la fachada, ¿no? Esa rigidez, ese status quo, porque realmente en el fondo no queremos cambiar. Bien, entonces, se iba a hacer largo esto. Pasamos de la autosuficiencia y de la rebelión a una degradación en la condición de amor, ¿sí? Estamos muy lejos de conocer y comprender el verdadero amor. Ya aparecen los hijos y nietos que, como decía recién, el entorno ya comienza, sí, acá aparecen las heridas propias de, del equipaje histórico que cedemos transgeneracionalmente, que se reciben en la gestación, en la concepción, y además ya está colaborando el entorno, ¿no? En este momento de la creación, el entorno tenía unas condiciones
absolutamente prístinas, originales, bueno, aquí ya se comienza la degradación. La degradación como consecuencia justamente de esta desarmonía. O sea, la desarmonía se refleja constantemente en todo sentido, en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual, en el entorno, en el hogar. Hablamos en algún momento, en las plantas, en los animales, de la casa, o sea, en general, en las relaciones. Bien. Entonces, esta degradación continua hace que marchemos constantemente en una dirección opuesta. Es decir, el uso de la voluntad en desarmonía nos predispone, ¿sí?, a encontrarnos con circunstancias en las que, a las que llamamos accidentes, muertes prematuras, se fue antes de tiempo, Dios sabrá por qué pasó eso, desentendiéndonos justamente de asumir la responsabilidad y comprender qué tan intrínseco es este fenómeno a nuestras relaciones. Digamos, de alguna forma creemos que va en paralelo, que es lo que hemos creado, básicamente un mundo paralelo. La importancia de comprender esto es empezar a implicarnos, o sea, más que generar culpa, es poder abrir un proceso de comprensión amorosa de la lógica para poder ver cómo pude identificar yo esa rebelión presente en todas las decisiones que tomamos y en el agotamiento, por ejemplo, que nos conduce esta sensación de lucha y de supervivencia en la que estamos inmersos porque reina el miedo y básicamente es una educación, en el caso hablo incluso de la educación formal académica en la que me desempeño laboralmente, una educación basada en la competencia, cuando toda la creación es una cooperación absoluta, digamos, la vemos desde un aspecto muy propio justamente de estas decisiones que tienen que ver con desestabilizar y huir y atacar y defender. Por lo tanto, en este deseo de no asumir responsabilidad de nuestras creaciones, que son todas esta secuencia, ¿no? Lo que me olvidé comentar que es importante es que en principio, en condiciones de- del entorno, en armonía con el amor, la longevidad era sumamente próspera en cuanto que hay testimonios de vida de almas en su cuerpo físico que pueden haber recorrido 10 años de experiencia. ¿Y por qué esto? Porque la vejez, las arrugas, la vejez, la condición de deterioro del alma del cuerpo físico, perdón, está reflejando la condición del alma. Por lo tanto, esta, esta longevidad en algún momento en los que la Tierra estuvo sumamente deteriorada, recayó incluso a no superar los 20 años. Un poco hemos autoengañado esta idea de no me acuerdo cómo se dice, cuando el promedio de vida, de edad, eh, toca los 70, los 80 y estamos muy contentos con eso, pero en realidad es porque lo que estamos haciendo es un autoengaño, digamos, las cirugías plásticas, las adicciones con las cuestiones que tienen que ver con la supuesta sanación, hablo en términos biológicos, científicos, que prolongan la vida y salvan, pero que en realidad lo que hacen es eh, solapar, es vedar un espacio para tomar conciencia del daño de nuestra condición álmica y poder realmente comprometernos con la verdadera sanación, que incluso, por más de que podamos prolongar a los 120 años, en el momento de hacer la transición, o sea, de abandonar el cuerpo físico, nos encontraremos justamente con las consecuencias que generan ese tipo de decisiones y reflejadas en este caso ya en el cuerpo espiritual, con la oscuridad. Digamos, siento un poco que es eh, de alguna manera en la comprensión de todo el daño que he hecho en este proceso y en esta experiencia del darme cuenta, es justamente comenzar
reconocer y asumir que ese es mi estado. O sea que aunque en este momento no lo pueda ver, ya hay muchísimo daño y seguramente mucho más del que yo pueda concebir con, con la fachada, porque todavía la fachada filtra las percepciones. Entonces, a ver, lo diría, o sea, elijo filtrar las percepciones por medio de la fachada, sí, asumiendo mi responsabilidad. ¿Qué hacemos para huir en ese entonces de la responsabilidad? Entonces, lo que hacemos es responsabilizar a Dios, como lo hacemos generalmente, considerando que Dios es iracundo, castigador y cruel. Esa fue la versión de Dios que tuvieron quienes heredaron, digamos, esta herida en principio, las primeras generaciones que vinieron, hijos y nietos de esta primera pareja, que consideraron que Dios castigaba el hecho de haber asumido el uso del libre albedrío en desarmonía. Y sin embargo, Dios no castiga, como Dios tampoco juzga. Lo que no comprendemos de este proceso es que en realidad justamente la responsabilidad y el verdadero amor inclusive obra por sí mismo en cuanto a la consecuencia que genera tanto el uso en armonía como el desarmonía. Una lógica consecuencia, consecuencia que no queremos reconocer, que no queremos asumir y por lo tanto intentamos de todas maneras evadirla. Que claro, hasta que llegamos, e incluso cuenta Jesús que hay amigos suyos del siglo primero que están hace miles y miles de años en el infierno por el solo y simple hecho de no perdonar o no arrepentirse, de no perdonar a quienes le hicieron daño y tampoco arrepentirse del daño que ellos provocaron. Esta perspectiva del Dios iracundo, castigador y cruel sigue vigente e incluso de alguna forma, sin decirlo, cuando decimos, el otro día me encontré con una persona amiga y contó cómo había fallecido su hermana y le parecía sumamente, em, porque tuvo una secuencia de eventos y le parecía sumamente, no sé si la palabra es como, sí, arbitrario, o sea, contradictorio quizás a la idea de Dios que tenía, pero sin embargo decía, Dios sabrá por qué sucedió así. Y en ese Dios sabrá, que justamente es como que Él está digitando todo muy hegemónicamente a modo dictatorial, único, totalitario, lo imagino así, ¿no? Un déspota. Claro, sigue vigente de esa forma en ese relato, ¿no? Asumiendo y agachando la cabeza frente a este Dios sabrá, cuando en realidad Dios nos ha diseñado de forma tal de que nosotros no solo seamos capaces de sentirlo todo en principio, porque ese es nuestro gran desafío aquí en la tierra, sino que además ese proceso de crecer en amor que trasciende al uso del cuerpo espiritual, del cuerpo físico, perdón, e incluso en algún momento ya con la reunión álmica trasciende también al espiritual, en todo su diseño de ninguna manera estuvo contemplada la destrucción del alma. No ha habido testimonios hasta este momento, lo dijo Jesús, que ahora, digamos, lo dijo ahora, no hay, no se tiene conocimiento de que un alma haya sido destruida. Por lo tanto, imagínense de cuánto tiempo, entre comillas, estamos hablando, si es que porque acá es muy valioso en la Tierra el concepto de tiempo, de cuánto despliegue, de cuánto es la trayectoria de este constante desarrollo y vida, porque básicamente es eso, ¿no? La vida como energía vital y el desarrollo como este deseo de crecer y aprender y así progresar y así si se quiere, la supuesta evolución, que en términos, bueno, no muy nueva era, pero la real, digamos, se va haciendo en este momento hasta la esfera 36, que es de donde volvieron las 14 almas gemelas, o sea, 7 almas gemelas en 14 parejas, y que están en poblando, digamos, acompañándonos en este proceso para recordarnos un poco eh, esta versión
no recordarnos, ahí dije mal, ahí habló la fachada. Recordarnos la verdad divina, restituir básicamente la oportunidad de tomar contacto con la verdad divina y a su vez invitar a que cada uno haga su camino porque es algo absolutamente personal, como lo dije al principio. Volvemos entonces a esta percepción del Dios iracundo que sigue vigente, como decía recién, y también en esta cuestión de un poco de la concepción de que, por ejemplo, frente a esta circunstancia de la pandemia, empezar a buscar nuestras propias soluciones, cuando en realidad tenía en sí misma, digamos como lógica, como un evento dentro del marco de las leyes de Dios absolutamente amorosas, absolutamente en 100%, tenía justamente el propósito de invitarnos a conocer la verdad. La ley de la atracción, que es el mensajero de la verdad, nos puso al servicio circunstancias 24/7 a mínima y hasta en este caso a una escala planetaria de tomar conciencia de cómo estamos usando nuestra voluntad, pero buscamos atajos que son los resultados de los laboratorios, pero bueno, ahora parece y sentimos que un poco, ay, bueno, nos salvamos de esta y ahora aparece esta, y como que realmente es este plan de huida, tipo película de Hollywood, digamos, intentando todo el tiempo escapar de, inclusive de nosotros mismos, porque básicamente lo que estamos haciendo, a Dios no se le hace daño y Dios no se enoja, ni juzga, ni castiga, pero lo que estamos haciendo es una promoviendo el autoflagelo y la autodestrucción. Entonces, justamente es que lo que me permitió reconocer la verdad de lo que yo estaba viviendo y hacia dónde yo y así a mis hijos y a mis nietos estaba también eh, trasladando de alguna forma hereditariamente. Vuelvo. Entonces, dentro de este marco de progresión histórica, ya llegamos al plano de que, bueno, Dios es malo, castiga, y por lo tanto, estas circunstancias lo que hicieron es todos los que hacían la transición y que se iban con estas heridas y comenzaron a poblar el mundo espiritual, eran espíritus que ya llevaban grabaron el error y esta verdad tomada, o sea, este error tomado como verdad de que Dios era así, por lo tanto estaban muy enojados con Dios y también intentando dañar a Dios a través de dañar a sus hijos, así que venían, se comunicaban a través de la mediunidad, que es una capacidad que tiene el alma, influían en las personas que estaban en la tierra e incluso esas personas creían que eran Dios, por lo tanto decían, sí, Dios está enojado, Dios, o sea, podían sostener sus percepciones con estas experiencias y con más razón eh, promovían justamente la distorsión de la historia, agregando cuestiones como el hecho del sacrificio. Ellos intentaban, en este caso, acá dice, ¿no? Para apaciguar a Dios habrá que ofrecer sacrificios, que incluso sacrificaban a sus primogénitos, si recuerdan partes de la Biblia en las que se narran esas circunstancias como idea de apaciguar la ira de Dios. A ver si puse algo más acá. Bueno, revelando la desarmonía de la condición álmica y acá justamente aparece lo que recién les comentaba, la ley de la atracción asociada a esta idea de crueldad y que sigue en vigencia ahora en todas las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, y lo compartí en Facebook y también en Instagram, em, eh, los fragmentos de una traducción que hizo Iván de un taller de cómo crear entornos amorosos que hizo Jesús y justamente él en ese taller va recorriendo todos los factores uno a uno que tienen la oportunidad, un reflejo
de nuestra condición álmica y cómo de alguna manera estamos constantemente teniendo esta retroalimentación que nos ofrece la ley de la atracción y las otras leyes. Por supuesto, la ley de la atracción como ley con la que funciona todo el universo completo, y las otras leyes, en el caso nuestro, la ley de compensación, que está dirigida al alma para poder, sobre todo, invitar a la autoconciencia a las almas que están reveladas, digamos, resistidas, o sea, que no, que no desean justamente vivir sus emociones, por lo tanto, las suprimen, las niegan. Conozco algo de eso, unos 50 años de suprimir emociones, un poco. Y bueno, sí, reconozco la compensación también. Bueno, y quería terminar con esto para ir a la segunda parte, estoy pasadita unos minutos. Entonces, por lo tanto, con esta idea de sacrificio y por la ley de la atracción asociada a la idea de un Dios cruel, todos los cataclismos, las crisis, ahora estamos viviendo eso, justifican esa imagen de Dios y se crean las estructuras religiosas que son versiones de que existía un Dios, en este caso creador y todo, que intentan resguardar una versión de Dios no tan nefasta, pero sí basada en el miedo y en la idea de castigo y en la idea, bueno, del temor de Dios que se hablaba mucho, recuerdo yo de la catequesis, esa palabra, y que son versiones que de alguna manera están consideradas la historia oficial, y la puse entre comillas porque vieron que cada estado tiene su historia oficial, que es la historia creada por el Estado, validada por el Estado y con todo el aparato para reforzarla, que se enseña en las escuelas y todo eso. Bueno, así un poco las iglesias también, pero claro, reconozcamos que algo no es lógico cuando tenemos un Dios y 40.000 religiones. Por lo tanto, si dicen la verdad, nos encontraremos en algún momento, en algún lugar, todos, porque en realidad, o sea, si seguimos el camino de la verdad, vayamos por donde vayamos, pero ahí está justamente el desafío de dejar de tener verdades paralelas. Bien, y en los otros videos que compartí anteriormente, estaba justamente ofreciendo el material, siempre ofrezco el material porque, bueno, con mi experiencia basada en error, no tengo autoridad para asumir otro rol más que el de compartir de alma a alma este deseo justamente de que cada uno experimente eh, esta, experimente esto, como dice AJ, que lo ponga a la luz, verifícalo con tu conexión con Dios. Ahí me recordé, sí, que no le creamos a él, que no a mí, ni a lo que está escrito, ni a las palabras, sino que lo sometamos a nuestra relación, a nuestra conexión con Dios. Y en esa oración, en ese deseo de pedir a Dios conocer la verdad respecto de todas las cosas, que Dios nos escucha todo el tiempo y tiene muchas formas de hacernos saber, son todas emocionales, porque Dios no tiene voz, ni habla a través de otra forma que no sea emocional, pero sí lo hace de alguna forma, incluso lo compartí en el video anterior, con signos, en el caso de que uno tuviera esa tendencia a buscar esa supuesta sincronicidad o, a ver, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, a los que identifican determinados patrones y los encuentran, ¿no? Y porque, bueno, no vemos los patrones en la geometría divina, pero bueno, los buscamos en otras cosas, muy propio de esta autosuficiencia con la que vivimos, pretendemos vivir. Bueno, y justamente para poder establecer una verdadera comunicación, se supone que yo hablo con Dios, pero antes de poder yo escuchar a Dios, debo resolver esta circunstancia que me separa de Él, separa desde mi lugar, porque Dios de ninguna forma ha separado nada ni lo hace. Y
para conectarme con él, y lo puse el me porque en realidad es sí o sí es personal, o sea, sí o sí es singular, propio, individual, y esta es la parte más valiosa de reconocer de nuestra experiencia, digamos que Dios desea, que Dios es, que tiene personalidad, que tiene atributos y caracteres, que no es una fuerza indefinida, que no es el cosmos, que no es el Tao, sino que es justamente em, la superalma creadora de todas las almas, es nuestro Padre, Madre, y que además desea tener una relación personal con nosotros. Eso es algo así como mi suspiro, sumamente, a pesar de que insisto muchas veces, y lo digo en primera persona, en ir sola, cuando me veo agobiada y es como que me olvido, y justamente, bueno, llevo una herida ancestral que me ha separado de esa percepción, y tengo vergüenza, que lo he contado muchas veces, de, de, de hablar de Dios y de divulgar y de enseñar y difundir la verdad divina, y Él lo sabe, y por eso lo cuento, digamos, como que justamente lo digo con toda la humildad, porque Él sabe que en principio maquillaba mis estados para no poner su palabra, y si vieron alguno de los nueva era, digamos, estos gurúes que usamos para sustituir a Dios, tampoco nombran asiduamente a Dios, y a veces otros lo hacen creyendo ser dioses prácticamente. O sea que cuando podemos ver todo eso nos damos cuenta de que está muy lejos de lo que es realmente una relación personal y no tercerizada, como lo hacemos justamente cuando depositamos la fe, entre comillas, en un gurú o en un maestro o en una terapia determinada, ¿no? Alternativa. Bueno, para conectarme con Dios, esto justamente que estoy compartiendo a ustedes, la humildad como un órgano del alma, por eso lo recordé ahí, no como ese valor, humildad que se enseña, digamos, dentro de la educación aquí en la tierra. La humildad como órgano del alma, expandir, cultivar, sí, alimentar, desear, incluso paradójicamente, por la humildad es justamente el deseo. La humildad es el deseo de sentir las cosas, de sentir lo que siento tal como lo siento. Por eso tengo que ser muy humilde para no ocultarlo, maquillarlo o huirlo. Y la verdad es que es sumamente desafiante y es uno de los aspectos principales del camino, ¿no? Humildad, amor y verdad. Para aceptar lo que siento, y en este caso, en que yo estoy hablando de la relación con Dios, de lo que siento por Dios, porque básicamente lo que siento por Dios muchas veces está relacionado con la ira, está relacionado con el rechazo, con la vergüenza, con estas heridas, con la relación que tuve con mis padres un poco, que es acá. Está justamente, estas heridas emocionales están relacionadas con lo que yo voy a sentir por Dios, ¿no? La rebelión, la autosuficiencia, las creencias basadas en el género, que son proyecciones de las relaciones con nuestro padre o nuestra madre, em, con un Dios que no satisface adicciones, por lo tanto me rebelo porque Dios no me da lo que yo quiero como yo quiero, ahí estaba el berrinche, ¿no? em, Dar a otras personas el estatus de Dios, lo que mencionaba anteriormente, los miedos y las supersticiones en cuanto a la naturaleza de Dios, o sea que no nos permiten expresar la ira, porque creemos que Dios juzga y condena y castiga. Por lo tanto, esa concepción de un Dios castigador no nos permite desde la fachada justamente desarrollar la humildad y asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones, no desde el miedo, sino justamente desde el deseo de atravesar esas circunstancias y liberarnos verdaderamente. También Iván puso esta semana el video de Shirley, que está sorprendida después de haber practicado la religión luterana por el lugar al que le corresponde por condición álmica ir al hacer la transición. Y estaría muy bueno que lo vean como para comprender justamente en qué medida lo que yo siento por Dios no es, no es honesto, ni aún así en el marco de una formación religiosa, e incluso luterana, porque como lo reconoce a J en el video,
Martín Lutero es parte del séquito de los ángeles, del cuerpo de ángeles celestiales que acompañan a Dios y que ofician de colaboradores en este proceso de asistencia a las almas en su experiencia en el camino. Por lo tanto, hasta donde de alguna forma estas figuras reconocidas históricamente también siguen vivas, o sea, nunca murieron en realidad, y están participando de esta idea de universo divino que ojalá podamos construir. Y esta fe, me quedan poquitos minutos, pero bueno, es sumamente importante que podamos construir la fe atravesando estas heridas emocionales que mencionaba recién, y esta fe esencial que es únicamente posible si está basada en hechos, en eventos reales, probados. ¿Y probados por quién? Por mí, personalmente. Esa fe que es la que eh, es un deseo, ¿no? Que eh, iba a decir, ahí no me sale, que hace el yo futuro puse, pero a modo de recordatorio que la delineación, o sea, lo que yo aspiro a justamente a alcanzar, o sea, esa es la fe, eso es lo que nos permite, ¿no? Em, Jesús lo hace muy claro en un gesto que pone, hace así, dice voluntad, fe. Bueno, cuando nos vamos acercando, la fe sigue recreando, está alimentando esta pulsión constante de progresar, entonces voluntad, fe, y lo va corriendo. Lo tengo grabado porque la verdad es que fue muy hermoso en ese momento, muy inspirador. Bien, y entonces, a ver, había hecho, yo tengo toda ahora ya voy a hacerme una pizarra. Eh, bueno, entonces esta fe basada en hechos probados, sometidos a pruebas con la experimentación, que es lo que deseo compartir próximamente, y lo y bueno, a ver, si me da el tiempo, hablo muy rápido porque no quiero pasarme de una hora, ahora que puedo, pero en realidad no quiero, por una cuestión de respeto, digamos, y de atención y todo eso, que sea más portátil, pero decía un poco que esta experimentación, bueno, a medida que fui avanzando con la deconstrucción de la fachada, en realidad en principio fue sumamente intelectual, como ya lo cuentan ellos en su experiencia, y había alcanzado un punto de resistencia importante, muy fuerte, y en eso vino Francesca y eligió, por ley de atracción, Francesca y mutua, digamos, elige vivir conmigo un tiempo. Digo un tiempo porque, bueno, estos días está con la mamá, así como haciendo uso de su libre albedrío. Y entonces, en esa experiencia con Francesca pude tomar contacto con la ira y el enojo que por haber sido tan buenita, eh, con mi fachada lo tenía absolutamente anestesiado. Anestesiado con la prohibición de sentir, básicamente, ¿no? Con el miedo a sentir, que también lo vamos diseñando, ¿no? No te atrevas, el no te atrevas, que primero tiene voces de padres, después de jefes de trabajo y así como autoridades, digamos, autoridades en cuanto a quienes nosotros reconocemos como autoridades e influencias, más los espíritus desencarnados, 4 por persona más o menos, 4 yo con mis heridas, o sea, ahí machacando, machacando. Y entonces, claro, la presencia de Francesca con su insultante honestidad, claro, hizo que sea un empujón, digamos, así como cuando te empujan al escenario y lo tenés que hacer, y de alguna manera así me permitió comprobar a mí la secuencia de eventos que vinieron después, porque cuando empezamos de nuevo a conversar con Iván, llegaron cada uno de los materiales que iban asociándose al recorrido que iba haciendo en mi bitácora, como que, bueno, ahora esto te puede servir y así como que constantemente, o sea, viéndolo en hechos, desde lo que vino Francesca con sus berrinches, ver los míos, la experiencia de esta desestabilización, entre comillas, del uso libre albedrío al entrenarme yo, porque no
no viví en libre albedrío, no lo conozco, no lo asumí, incluso le tengo miedo, digamos, de alguna forma, reconozco el temor a hacer uso del libre albedrío y de alguna manera todavía elegir este sometimiento, por ejemplo, en lo laboral hablo, de querer hacer otra cosa y no atrever a liberarme justamente o a seguir mis deseos hasta ese punto, a confiar en el diseño de Dios. Pero sí pude ir construyendo la fe en este sentido de poder ir reconociendo poco a poco estas cuestiones, pero hay una experimentación mucho más eh, minuciosa y, si se quiere, de alguna manera precisa en cuanto a lo emocional, sobre todo que asocia lo lógico con lo emocional, que son como las caras de una moneda, porque justamente la verdad de Dios es lógica en un 100% y emocional en un 100%, o sea, tiene ambas, si se quiere, cualidades en su máxima expresión y por lo tanto es requisito para el discernimiento en la precisión esta experimentación basada en estas dos dimensiones. Y les contaba que, bueno, esto último que hicimos ayer, creo que Iván ya comenzó a subir lógica, emociones y verdad, que bueno, como verán, viene al servicio de esta secuencia que vengo compartiendo. Lo voy a poner en la descripción del video. Y como último, lo que quería compartir es justamente que el aprender a descubrir a Dios por nosotros mismos tiene que ver con buscar la fuente del amor, la verdad, la sabiduría y el conocimiento. Básicamente, esa es nuestra responsabilidad. ¿A qué hemos venido? Asumir la autorresponsabilidad no es otra cosa que desear nuestra relación con Dios. En ese vínculo, en esa reconstitución, porque en realidad de nuestra parte hay que reconstituirla, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, que no implica de ninguna manera el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, el ataque, la defensa, o sea, todos los argumentos, la obligación, la, la desarmonía, a ver qué más, la justificación de la violencia, o sea, todo esta, este gran aparato que hemos construido a nivel humanidad para supuestamente conducir al asumir la responsabilidad, ni siquiera el poder de gobierno, el designio de las autoridades, todo, la ley humana, la forma en que administramos la justicia, eh, es la verdad que sumamente doloroso y triste. Por lo tanto, este deseo de buscar la fuente del amor, la verdad, la sabiduría y el conocimiento, que es lo que nos lleva justamente a desarrollar, bueno, acá dice chiquitito, he sido creado con esas capacidades, mi creador las debe tener en mayor grado, o sea, esta búsqueda de fuente del amor, si yo amo y si yo puedo acceder a la verdad, la sabiduría y el conocimiento, justamente él las tiene y en una máxima expresión. Entonces, ir a la fuente más elevada, como también lo nombra Jesús en algún momento. Y bueno, esto de decir los ojos del alma es un poco lo que vamos a desarrollar, tener la capacidad de poder descubrir, por ejemplo, que yo me enteré ahora, la secuencia de a ver, lo quiero preguntar, Fibonacci, la geometría sagrada, la proporción áurea en el cuerpo, de encontrar inteligencia, amor y sabiduría en la creación, que lo hacen constantemente los chicos, que se asombran de cosas sumamente para nosotros, ya esta fachada adulta, soberbia y arrogante, que no tiene tiempo para estaba por decir unas palabras argentinas, pero para las pavadas y las tonteras de los niños que se detienen y se agachan a observar cómo las hormigas trabajan para entrar a un hormiguero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, bueno, yo que me enteré de la proporción áurea también esta semana y que realmente fue sumamente emocionante ese momento en el que grabamos el video. Estoy muy feliz como una niña en este momento. Así que bueno, les comparto esto y les cuento que tenía mucho miedo de salir del vivo. Ah,
Ahí tenemos otro punteo para la fe. Francesca, 19:57, comienza una discusión con su mamá. Bueno, que aunque parezca que esto está al margen, absolutamente no es así. Por lo tanto, yo que tenía que lo hago al vivo y lo hago en un espacio de mi casa, pegadito al lugar donde Francesca y su mamá estaban discutiendo, tenía la opción de ponerme una fachada y hacer un acting en ese momento y bueno, como sentía el deseo de intervenir en la escena con Francesca y su mamá, de alguna manera lo que hice fue eh, suspender el vivo. Pero sin embargo, claro, un poco hablando con Iván Domingo, él me invitaba a ver desde otro lugar las circunstancias de poder haber hecho el vivo con Francesca y su llanto de no considerar eso una cuestión que nos favorece, no estética, era justamente una oportunidad de compartir humildemente su proceso, si ella lo accedía y estoy segura porque le gustan mucho los videos, hacerlos y verse y se ríe mucho, así que siento que le hubiera gustado compartirlo, porque no se juzga, porque es niña, por eso los ojos de niño, y además hubiera podido compartir con ustedes la práctica de todo esto que realmente intento comprimir en un, en un espacio de 59 minutos. Pero bueno, fue así que no lo hice al vivo y me llevó a que esta semana me sintiera, entre comillas, exigida, pero no es así, porque es justamente la responsabilidad de dar continuidad a un proceso, disfrutarlo ampliamente, porque realmente lo estoy disfrutando, tengo la luz del día, estoy en mi habitación, que decía, con un montón de circunstancias de que en ese momento me representaban mucha energía y bueno, justamente dos de los principios de la creación, el de economía y función, también contribuyeron a decir, bueno, no, esto del vivo no es amoroso de ninguna forma, no es económico, no estoy alineada con la vida, está generando dolor, sufrimiento y de alguna manera era justamente una oportunidad para sentir mi deseo de controlar y de decidir cómo tenían que ser las cosas. Así que bueno, todo eso que acabo de decir, la gratitud enorme por esta experiencia. Y sí, simplemente eso, sobre todo a Ivana, a Ana, a Juani, a Ana Cordero, a quienes están en el grupo de Un Plan Divino, con quienes vamos así acompañándonos un poco y espejándonos y resonando juntos y proyectándonos y llorando juntos. Y también a todos quienes comparten conmigo un poco, mi hermana ahora acompañándome, que imprime los documentos, a Juan Ignacio que me va a ayudar un poco con la edición del video, que antes lo hacía solo YouTube y cada una de las aplicaciones, también lo hacía Facebook y a ver, bueno, a quienes deseen preguntar, leer la descripción, ir a los enlaces, ampliar, hacer su proceso. Está abierto el espacio de las preguntas. Mi canal, perdón, mi Facebook es Clau González. También lo puedo etiquetar ahora en la descripción. Y también tengo el Instagram. Paradoja tiene su Instagram y tiene también su Facebook. Y nada más, esto es todo por esta vez. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de haber terminado mi vivo y de disfrutar realmente de hacerlo. Capaz que ahora me anime a otros más cortitos, más así de casa. También me inspiró Alex, un vivo que compartí ahora, que grabó algo dentro de su auto un día que se sentía muy agobiado y me pareció espectacular. Bueno, a todos realmente, por supuesto, por supuesto que a nuestro hermano mayor, a Jota y a todos sus amigos, a Mary, su alma gemela, a todo a la verdad divina, al sitio, a todas las horas de trabajo y bueno, esta es la primera vez que lo hago así tan masivo, digo, explícito y también a quien no, a Dios por esta experiencia. Muchas gracias. Estoy muy feliz y realmente